¿Todo tiempo bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. No, gracias por estar acá. Una pata esencial, el financiamiento para cualquier emprendimiento productivo, en un año que empieza a cambiar muchas cuestiones de los vicios que tenía la macroeconomía argentina y que por supuesto abre un panorama diferente hacia adelante. Pero claro, mientras tanto convivimos con en ir arreglando las cuestiones macroeconómicas. ¿Qué mirada tienen sobre todo esto que ha pasado en el 24, Hernán? No, creo que fue un año que generó muchísimas expectativas. Vos posicionate un año atrás, justo un año atrás, Inflación del 25% y en te diciembre. imaginabas dónde íbamos a estar hoy, digamos, donde Un ibas dólar a más tener, caro creo que el que tenemos ahora. bueno, por eso, donde ibas a tener $1 al tipo de cambio que tenés actual, niveles de inflación al cual estás teniendo actualmente, ¿no? Y una situación en la cual estás viviendo actualmente. Obviamente que es largo y sabíamos que iba a ser largo el camino para salir de donde estábamos, pero creo que, bueno, estamos en una situación mucho más estable que la que pensábamos que podíamos llegar a estar. Y cuando uno lo mira desde la perspectiva del negocio, bueno, obviamente fue un año en el cual, como veníamos hablando en la previa, se fue armando, ¿no? Es decir, de a poco se fueron Ujú. armando las situaciones, las oportunidades. Yo me acuerdo desde el lado que nos toca a nosotros, las herramientas de financiamiento que había ese año atrás versus las que hay hoy. Es totalmente diferente la situación, el nivel de tasa de interés, la moneda sobre la cual uno puede financiar según la Ujú. actividad, las oportunidades. Y eso, bueno, va generando expectativas y obviamente son variables que se fueron acomodando, muchas de ellas, y que de alguna manera fueron haciendo que, bueno, en la medida que se iba dando también las oportunidades para hacer el negocio, bueno, se vaya tomando y acompañando ese financiamiento. Con lo cual fue largo el año, digamos, en lo que a la toma de decisiones. No hubo momentos así picos, sino que se fue haciendo paulatinamente, si se quiere. Hubo más demanda de financiamiento para la campaña gruesa, teniendo en cuenta que esto se fue acomodando paulatinamente. Sí, mucho. A ver, se fue dando la demanda de financiamiento, se activó la demanda de financiamiento, si ¿Sabes querés, por de qué te lo alguna manera. pregunto? Porque charlábamos con Carlos Echepare y él está sorprendido por la cantidad todavía de soja que tiene el productor Sí. sin vender. ¿Será una buena o una mala decisión? No lo sabremos. Lo veremos con el tiempo. En principio parece una cuestión cuesta arriba en materia de decisiones por parte del productor, pero vos no vendés un producto y tenés que ir a buscar financiamiento después para sembrar la campaña que estás desarrollando ahora en la Argentina. Sí, a ver, te lo pongo de esta manera. El agro se había desendeudado bastante en los últimos años con el sistema financiero, ¿no? Es decir, eso uno lo puede ver, variables, es decir, deuda en el sistema financiero, información que uno va armando y si lo lleva a moneda dura, se fue desendeudando, pero a niveles de la mitad de lo que había 2 años atrás, digamos, ¿no? Es decir, no lo digo por hoy, sino pongámoslo en términos del principio de esta campaña. Es decir, hay distintos factores que lo hicieron. Entendamos que estuvo muy intervenido todo lo que es las tasas de interés que podía tomar el agro. Recordás que si Sí, tenías había una soja, tenías penalización para una aquel que... penalización. sí, A ver, había un montón de situaciones que hacían sí. que tenía que pagar un costo extra y entonces hacía que buscara otras alternativas de financiamiento que no se irá al banco. Eso también derrama vía otros canales. El capital de alguna manera llega. Ujú. Entonces, eso le bajó el endeudamiento. También, si uno se pone en esa situación, cuando había brecha, bueno, Ujú. el dólar más accesible al cual uno podía comprar era volver a comprar insumos con lo que generaba de Claro. venta de cualquier producto, digamos, ¿no? Entonces, todas esas situaciones fueron haciendo que se llegue. Y después, bueno, tuviste una devaluación, porque todo el financiamiento estaba en pesos también, ¿no? A unas Ujú. tasas de interés altísimas, pero estaba en pesos. Eso capturó todo ese valor, si querés, o se generó, digamos, esa dilución fuerte. Y al inicio de la campaña, vos tenías una deuda mucho menor. La realidad es que este año se activó, digamos, y hubo, digamos, una activación a lo largo del año en forma gradual. Muchos fueron financiando, buscando oportunidades que había para financiar la no venta de granos. Claramente después el valor de los granos fue Claro. bajando y había oportunidades también para vender y colocar. Es decir, vos tenés, cuando uno mira, y obviamente nosotros que tenemos la oportunidad de mirar un montón de estrategias distintas que hacen distintos clientes, bueno, tenés quienes vendían todo y se colocaban en instrumentos, digamos, ¿no? Obviamente Ah. tenés que tener la sofisticación y la forma de decir, bueno, de alguna manera te está saliendo el negocio, ¿no? Digamos, el hedging más natural que toma el productor es guardarse el grano, que es el cual de alguna manera Ujú. es su herramienta de cambio. Bueno, claramente hacia adelante hay que estar muy finito en cómo uno hace los números porque ya no hay unas tasas de interés que digamos, son negativas, sino que tienden a ser
tasas de interés positivas, digamos, Claro. ¿no? Es decir, porque ya no hay una inflación que te la va, una devaluación que te las va diluyendo, etcétera. Entonces, de alguna manera uno tiene que ser, digamos, saber bien para qué está tomando financiamiento, cuándo lo está tomando y qué negocio va a ir haciendo con esto mismo. Pero sí es verdad lo que decís, que todavía la posición no vendida es altísima. Y bueno, eso da liquidez por un lado, pero bueno, hubo una cierta destrucción de valor por el valor que tienen hoy los commodities versus los que tenían antes, ¿no? Y con esta dinámica que empezás a tener tasas de interés positiva y que, por supuesto, vos ya no contás con la posibilidad de que cualquier error comercial te lo termina repagando después el aspecto inflacionario, como ocurría en otros tiempos de la Argentina, está el que, y con lo que marca la cuestión cambiaria, ¿se muestra más permeable a conseguir un financiamiento en dólares también? Sí, sí, yo te digo, a ver, datos, ¿no? Es decir, Sí, yo cuando miro el financiamiento de un mes y busco la información que, por ejemplo, sea para compra de insumos, básicamente, ¿no? sí. Que lo tengo bien transparente a través de NERA, digamos. Entonces Mm. sabemos cuánto se financió en pesos y cuánto se financió en dólares. Es bastante no generado, sino por nosotros no forzado, sino que directamente el productor decide, el proveedor ofrece, ¿no? Se Sí, sí, genera esa ustedes ponen transacción. el abanico ahí, Y servite, los sirven la últimos, mesa. claro, y tenés las dos alternativas. Los últimos 2 meses, el 70% fue tomado en dólares de alguna manera, ¿no? Y hace sentido si vos estás financiando agricultura, totalmente, digamos, porque es tu moneda natural de cambio y obviamente vos sabés la tasa de interés que estás pagando, sobre la cual vos vas a vender. Las tasas de interés en pesos que hay actualmente, si la devaluación sigue siendo cada vez menor, ¿no? Digamos, Sí, el porque crawling no el va a ser crawling peg mayor. dicen que sería hasta del Bueno, 1% si se como sostiene expectativa, como digamos, ¿no? Y porque vos expectativa, estás ¿no? tomando una tasa de interés que ya sabes cuál es, y tu expectativa es que los indicadores que le puedan ir en contra van reduciéndose, tu tasa de interés va a ser más pesada, digamos, al final. Entonces, ¿qué es lo que hacían antes, no? Antes vos tomabas la tasa de interés en pesos y te podías calzar en el mercado contra una venta de dólar Claro. futuro y ahí te genera también una tasa sintética negativa. La gente, el que hacía agricultura, buscaba calzar su tasa de interés, ya decir, bueno, ¿cuánto me va a costar en dólares? Porque era lo que estaba transando. Pero bueno, de alguna manera eso sí nosotros vemos que ha crecido muy fuertemente el financiamiento en dólares, por eso yo te decía algo que no había un año atrás, digamos, ¿no? Es decir, se generaba en forma sintética, eran muy pocos los que accedían. Hoy eso está mucho más accesible. Entonces esa oferta, digamos, se amplió y vos tenés distintas formas y alternativas para financiar. El financiamiento en pesos siguió traccionando, pero de alguna manera cuando yo lo miro en el total claramente hubo cierta dolarización de la cartera. Ahora es impresionante lo que decís, 70-30 en favor Y de los tomar últimos. créditos en dólares, Sí, ¿no? de vuelta, el financiamiento para compra de insumos y los que más volumen toman para compra de insumos siempre es en la producción agrícola, ¿no? Que de Sí, alguna manera sí. indirectamente lo podés tomar como producción ganadera, porque muchos de ellos, después, eso es alimentación, digamos, para la ganadería, para la lechería, pero bueno, cuando uno mira las distintas alternativas, nosotros también tratamos de ser muy concretos, digamos, con los clientes. Cuando uno está financiando ganadería, tenés que financiarte en instrumentos que estén más linkeados al valor del producto que vendés. Pesos es lo natural, obviamente es la más difícil de alguna manera de decir cómo calzo el financiamiento con lo que produzco, ¿no? Porque viste que la ganadería no mueve en línea con la inflación como lo hace sí la leche. Vos Totalmente, cuando ves la leche, totalmente. el precio siglea, por eso se mueve perfectamente con la inflación. Por eso nosotros largamos, Copia mucho más mes a mes claro, el y precio Siglea que el totalmente. precio novillo Max, si querés. Pusimos precios, pusimos la oportunidad de financiarse en uva para la lechería, que de Ujú. alguna manera es una alternativa de estar ahí sí calzándote contra el precio de la leche, ¿no? Es indirectamente como tomar un precio, un financiamiento en litro de leche. Y, No es directo, sino que indirectamente. y si tenés que analizar el financiamiento para la maquinaria agrícola, A ver, vamos camino, sí, bueno, fue un momento de ventas de sembradoras y demás ahora, y vamos camino a marzo, si querés, Expo Agro, si querés. Allí tenemos un panorama donde sí. la gran vidriera de la maquinaria agrícola se expone y ustedes hacen un enorme esfuerzo para estar a tono con esa gran vidriera. La mayoría, a ver, y viene pasando lo mismo, lo vimos. Los dólares impulsaron un crecimiento en el financiamiento de la maquinaria, digamos que hubo más al principio de año, ahora está un poco más tranquilo, se quiere. Yo tengo expectativas, como decís vos, que active fuertemente para la época de Expo Agro. Todos vamos a hacer ese esfuerzo, es lo que normalmente se genera, y ahí arranca como un impulso de negocio fuerte.
Y creo que las alternativas de financiar a largo plazo en dólares siempre son buenas para ese tipo Pero bueno, hay que ver también cómo están las tasas en pesos y qué oportunidades presentan, ¿no? Hoy resulta más atractivo financiarlo en dólares en largo plazo, más teniendo un flujo calzado en dólares. Eso es importante siempre, ¿no? ¿Cómo está calzado tu flujo? Pues si no estás tomando un riesgo de descalce que no sería aconsejable. De hecho, nosotros los bancos prestamos dólares a quienes son generadores de dólares directos o indirectos, como es el caso de la agricultura, ¿no? Que le vende a un exportador directo. Sí, sí, que está obviamente, que su actividad está totalmente anclada a la moneda dura. No prestamos dólares a quienes, no podemos prestar dólares a quienes no tienen ninguna relación con esa moneda en su generación de flujo. ¿Cómo está la salud del crédito? La verdad que muy bien. Fue un año que por ahí también, así como todo fue más lento, fue un poco más engorroso en la cobranza. Nosotros, y por ahí en los canales comerciales más, ¿no? Al banco no hacía tanto sentido, digamos, decirle, bueno, te voy a pagar algo más tarde, porque estabas devengando tasas de interés muy altas a las tasas de interés que vos tenías como alternativa. Si vos cancelás tus obligaciones, tenés de vuelta la disponibilidad de tener ese capital de trabajo para poder volver a financiar. Entonces, hacía todo el sentido y la realidad que tuvimos una cobranza muy, muy buena en lo que fue el año, a lo largo del año, ¿no? Y más teniendo en cuenta que hubo zonas que estuvieron muy complicadas, ¿no? Cuando uno se va más hacia el norte o ciertas zonas que recién ahora la cuestión climática empezó a acomodar los campos, sí, ahora en primavera. Pero vos tuviste un año pasado con seca, y chicharrita, digamos, ¿no? Es decir, una combinación bastante compleja, pero así todo, de vuelta, venimos de 2 años complicados y la salud de la cartera sigue siendo buena. Yo siempre digo, hay que prestar atención, de todos modos hay que seguir prestando atención, porque uno muchas veces no ve en el inmediato las situaciones. Y bueno, es importante estar viendo la salud de la cadena, digamos, ¿no? Es decir, el productor creo que, como te decía, se ha ido desendeudando mucho, pero bueno, hay que ir mirando bien la salud de toda esta cadena y cómo se está financiando también el productor actualmente, cómo está en su salud financiera completa, digamos, y cómo va encarando esta campaña. Creo que el volumen que va a tener esta campaña agrícola es muy bueno. Como hablábamos antes, la oportunidad para la ganadería está jugada. Está en los precios en agricultura, ¿no? Sí, por supuesto, pero primero es importante tener volumen, ¿no? Porque vos tenés muy buen precio, pero si no tenés volumen es como un lucro cesante que tenés. Sí. Vos cuando tenés volumen, de alguna manera, si el precio también baja, hay muchas cosas que van de alguna manera linkeadas también, ¿no? Y en ganadería dijiste, estamos estudiando algo. Yo te pongo otra vez en Expo Agro, porque ahí está la carpa de ganadería, carpa de remates de Canal Rural, donde se venden, no sé, por ahí me quedo corto, 100.000 terneros. Y muchos de esos remates tienen un financiamiento totalmente diferente a la dinámica histórica del negocio de la ganadería, que se financia a corto plazo, 30 y 60 días, que generalmente lo da el productor, pero ahí aparecen ustedes, y sobre todo Banco Galicia. ¿Están estudiando alguna herramienta, alguna mecánica? Sí, creo que es algo que ha ido creciendo y el financiamiento. El año pasado, este último Expo Agro, por ejemplo, no fue tan agresivo por esto que veníamos hablando. Las tasas de interés todavía no habían acomodado lo que la expectativa del productor tenía. Sí. El anterior fue increíble, el volumen que se financió. Sí. Te diría que nos pasó bastante más de la expectativa que teníamos. Y creo que mi expectativa es que de vuelta este año presente oportunidades para hacer negocios linkeados al financiamiento, de vuelta. A un financiamiento que va a haber que saber cómo utilizarlo. Vos dijiste tasa positiva. Obviamente. Va a haber tasa positiva. Pero siempre es como bien vos decís, es una buena vidriera, es un buen espacio. De vuelta, donde todos tenemos que ir a hacer negocios, digamos. También los consignatarios le buscan la vuelta. Sí. Y bueno, hay que manejar ese volumen y poder venderlo, ¿no? Digamos, ¿Qué te parece? Entonces, el esfuerzo nuestro está en... Y un poco siempre tomamos la disyuntiva. No es nuestra intención estar en el remate, porque nosotros, como verás, acompañamos todo el año a la agenda de remates, tenemos mucha relación con los consignatarios, con los mercados, estamos constantemente viendo qué oportunidades hay y creo que el desafío es en poder darle, digamos, ese negocio constante y de vuelta, ver qué se puede hacer nuevo e innovador para financiar, digamos, a la ganadería y en eso estamos trabajando. Están pensando en eso. Sí. Hoy la tasa de descuento, ¿cómo está? La tasa de descuento de cheque y demás. Todavía en pesos estás en tasas, bueno, hay sutiles cambios ahora, con lo cual, porque había
Es decir, las empresas más chicas, mi pyme, tenían una tasa diferencial. Sí. Hoy eso ya se termina. Es decir, todas las regulaciones que había se van terminando. Con lo cual la tasa es la tasa de interés que vaya habiendo en el mercado, ¿no? Que hoy puedas rondar más en números que empiecen con 3 o con 4, digamos, ¿no? Entre 30 y pico, digamos, 40. Depende del Anualizado, plazo. obviamente, ¿no? Obviamente, por eso, y depende del plazo. Pero creo que, bueno, nada, son tasas que se van acomodando. Como te digo, todavía la tasa de interés en pesos está un poco por arriba de la expectativa de muchos de los que quieren pagar, porque vos cuando estás mirando índices que se van bajando, es decir, lo que pasa es que no hay emisión y no hay pesos, digamos, en el mercado como para que vos digas, tiene que bajar acompañando la tasa. Es decir, la realidad es que empieza a crecer la demanda de crédito ha ido creciendo mes a mes. No pensemos que es solo el agro el que financia, empiezan a haber otras actividades que empiezan a demandar. Las personas, el consumo fue el que más creció. Digamos, vos empezás a ver otra vez que hay crédito de consumo. Entonces, todo eso activa y de alguna manera tiene que ir acomodando nuevamente los números de la economía y creo que está bienvenido sea que active. Tenemos previsión de un año que viene, es decir, que analistas ya están hablando de un 5% de crecimiento. Bueno, bienvenido sea. Ojalá todo esto empiece a dinamizar y tengamos oportunidad de negocio nosotros para acompañarlo. Y seguro la van a tener si se da un crecimiento, ojalá Dios quiera, de la economía en el entorno del 5%. Buena parte de ese crecimiento se hace con financiamiento, así que van a tener más laburo seguro. Y el agro es un gran motor de esa economía, con lo cual de alguna manera entendemos. Yo, de vuelta, como hablábamos antes, creo que fue un año bastante bisagra, fue un año largo, me acuerdo con algunos proveedores importantes o empresas importantes en Expoagro, decíamos qué año largo se viene por delante, porque veíamos que era un año donde todavía había muchas cosas que se tenían que acomodar. Se fue dando, la realidad que vos ibas viendo momentos pico en toma de decisiones, en tanto de venta como de compra de insumos, financiamiento, momentos de extrema calma. Después se fue tomando ritmo, si se quiere, en el segundo semestre. Pero bueno, está clarísimo que el nivel de inversión o de ventas fue mucho menor por parte de los canales, ¿no? Eso está claro que es así. Nosotros también lo vemos del lado del financiamiento, si bien creo que se financió más en términos de lo que se vendió, de lo que se venía financiando antes, que se financiaba más con instrumentos comerciales, ¿no? Es decir, cuando yo miro la caída que puede haber habido de ventas y la diferencia en financiamiento, no, se recuperó versus lo que se vende. Creo que el año que viene va a haber mucho más necesidad de salir a comprar. Los productores no van a llegar con un stock de insumos como venían llegando años anteriores, donde había un premio financiero por hacerlo, con lo cual van a tener que salir a comprar para la campaña que viene. Y eso va a hacer que haya mucho más volumen de negocios, va a recrecer la demanda y obviamente el financiamiento, el cual tiene enormes disponibilidades y necesidades, digamos, también de seguir acompañándolo. Feliz Navidad para vos, las familias, para todo el equipo de Galicia y un próspero 25. Nos vamos a estar encontrando seguramente en diferentes ámbitos, Hernán. Bueno, igualmente, feliz Navidad y bueno, que terminemos un buen año y un muy buen 25 para adelante. Hernán Busch, gerente de agronegocios del Banco Galicia, en esta mañana de Mercado Visión. Ahora pausa, la última de la mañana, ya estamos.